No, Rafael, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en este segmento de primera mano donde tenemos a los protagonistas y en este caso pues nos toca recibir pues a dos ejecutivos de la firma Llorente y Cuenca. Tenemos con nosotros a Sharon Ramírez, quien es la gerente del área digital aquí en Llorente y Cuenca, Santo Domingo, y ha venido reforzada con Hugo Valdés, quien es director de Consumer Engagement de Llorente y Cuenca en México. Y con ellos vamos a estar compartiendo unos datos de un estudio muy, pero muy interesante sobre el comportamiento del consumidor en este 2021, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que podemos esperar del comportamiento en este 2021? Porque, bueno, el comportamiento de los seres humanos depende de nuestra historia, de lo que nos ha ocurrido en el pasado, pero en el pasado reciente. Y el pasado reciente fue el 2020. Y el 2020, ya ustedes saben cómo fue el 2020 para la mayoría de las personas. Así que, Sharon, bienvenida, qué bueno tenerte por aquí en Almuerzo de Negocios. Hola José Luis, hola Rafael, qué gusto para nosotros que ustedes puedan sacar este espacio y a través del medio que tienen, pues hablarle ciertamente a esas marcas, a esos negocios, al mundo en general en sí, de esas tendencias que caracterizarán a ese nuevo consumidor tras un año que ha sido épico para la humanidad. De eso no cabe Bueno, duda. de, Entonces, de creo eso no hay que duda. de eso no hay duda. Así que me acompaña también Hugo, como mencionas, Hugo Valdés. Hugo Valdés es director de Consumer Engagement, de nuestra área de Consumer Engagement, desde JIC México. Y en Buenísimo. conjunto vamos a estar hablando con ustedes aquí cuáles son esas 10 tendencias que van a caracterizar a ese consumidor para que las marcas se preparen y sepan cómo van a abordar a ese nuevo consumidor, porque definitivamente hemos cambiado, todos hemos cambiado. Buenísimo. Déjame dar la bienvenida a Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido al Almuerzo de Negocios. Hola, buenos días, bueno, buenas Buenas tardes. tardes ya. A Sí. ustedes buenas tardes, José Luis Rafael, muchísimo gusto y gracias por este espacio y la verdad me dará muchísimo gusto conversar de esto con ustedes que son tan sensibles a estos temas Claro. y Sharon, así es que arranquemos, más que listo. Hugo, Excelente. darte la bienvenida, como bien decía Ravelo, a nuestro espacio. Quizás en la parte inicial nos pudieras hablar un poquito, sin profundizar mucho en tecnicismos, en la ficha técnica del estudio, es decir, eh, personas entrevistadas, perfil, si fue en Latinoamérica. Háblanos un poquito sobre todo esto. Claro que sí. Nosotros hicimos este estudio, la verdad, algo que JIC se ha enfocado muchísimo desde hace un par de años es conectar a todas las oficinas y realmente hacer un informe sustentado en lo que está pasando en los distintos mercados. Digo, a final de cuentas, somos una sociedad globalizada y justamente, bueno, pues aquí participaron los expertos de cada una de las oficinas. Entonces, están expertos de Barcelona, Madrid, Lisboa, Ciudad de México, Dominicana, Panamá, Lima, Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Río y Sao Paulo. Y bueno, todos nosotros hicimos una cruza no solamente de estar viendo cuáles eran los patrones de consumo, sino también estar analizando con data, ¿no? O sea, con todo lo que pasa en redes. En cuestión de patrones de consumo. Entonces, cuando cruzamos estas dos disciplinas o estas dos áreas, entonces fue donde empezamos a detectar justamente cuáles se vislumbran que son estas 10 tendencias que no sé ustedes qué piensen, pero creo que sí vale la pena marcar una clara diferencia entre este informe de tendencias y los del año pasado o los Ok. años Ok. anteriores. Porque antes no teníamos pandemia, ¿no? No. Y esta pandemia, desafortunadamente o afortunadamente, depende del cristal con el que se mire para algunas industrias, pero quiero ser empático con el sentimiento global y desafortunadamente esta pandemia ha durado tanto
y Sí. va a durar tanto más que ha modificado hábitos de consumo. Ay, 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 No oílo es lo ahí. mismo haber vivido una pandemia de un mes, donde no pasa nada, Claro, de una pandemia que ya modificó patrones de consumo y ha modificado industrias por completo. por completo. Entonces, este informe de tendencias, yo diría que no solamente va a modificar las tendencias de este 2021, sino de los próximos mínimo 3 años. Wow, buenísimo. Veamos, ¿cuáles son esas tendencias quizás? Sharon, ahí te cedo la palabra para que empecemos con la primera. Mira, ciertamente como menciona Hugo, este informe se puede diferenciar de los informes anteriores porque fue basado después de una pandemia. ¿Y qué nos deja esto como aprendizaje general o en qué se basan casi todas las tendencias identificadas en este informe? Es que vamos directamente a las emociones del consumidor. O sea, después de haber pasado una pandemia sanitaria, o sea, a nivel sanitario, y donde todos nos vimos afectados de una forma u otra, lo que reina es la emoción que sienten las personas. En este caso podemos hablar a nivel incluso de desde las marcas hacia las personas, como las mismas personas cómo se comportan o cómo han cambiado o priorizado en ese sentido ciertas acciones a nivel de familia, a nivel de trabajo, pero siempre primando lo que son las emociones. Y esa tensión emocional, por así decirlo, después de la pandemia, que tenemos meses, vamos a cumplir un año, viviendo aquí en República Dominicana, después que estamos en el tema del encierro, por así decirlo. Pues lo que marca la clave o el punto neurálgico de todo que las marcas deben tener en cuenta es cómo generan empatía con los Sí, usuarios tras haber cambiado ya su conducta o comportamiento y el cómo genera esa empatía, ahí viene lo que es la creatividad. Son las dos palabras claves que quiero dejar como iniciando esta conversación, en claro. donde las marcas deben replantearse cómo voy a generar creativamente que ese usuario se interese en mí, pero sobre todo desde la empatía, entendiendo que es un consumidor que ha cambiado, que tiene nuevos hábitos y que prefiere nuevas cosas. Y iniciando, quizás voy a mencionar la primera tendencia, que es el tema de emociones al poder. O sea, mira que esa es inicialmente la nueva tendencia. Y dentro de esta tendencia entran dos técnicas clave que están utilizando y es el Internet del comportamiento, el Internet of Behaviors y el Internet de las cosas. ¿Por qué entra esto en juego dentro de emociones al poder? Porque como he mencionado, hemos cambiado tanto, o sea, nosotros como seres humanos hemos cambiado tanto que ahora las marcas van a tener que identificar qué sentimos, qué queremos dentro de esta nueva normalidad que hoy en día vivimos más que nada en casa, trabajamos desde casa, tenemos reuniones familiares en casa, hacemos todo desde casa y cómo esas marcas pueden aprovechar a través de la data que nos dan todos los, digamos, aparatos tecnológicos que tenemos en casa a través del Internet de las cosas, que muchas veces compramos, que si un Alexa, que si el tema de las luces en casa, que si controlo la iluminación, que si controlo el tema hasta el del refrigerador a través de aparatos tecnológicos, los wearables que usamos diariamente que controlan nuestra actividad física, por ejemplo. Todos estos datos que le damos a esas empresas que son dueños de estos productos van a ser la clave para analizar esas emociones del consumidor de hoy en día. O sea, Buenísimo. te puedo poner un ejemplo, Sí, como que a través del Alexa, del Siri, cualquier aparato de estos, podemos darnos cuenta a través de la música, por ejemplo, que un usuario solicita, qué estado de ánimo tiene. Si solicita canciones, por ejemplo, de estados de depresión en las mañanas, en las noches, en las tardes, o sea, todos estos datos que nos arrojan este tipo de aparatos van a ser como prioridad para analizar y que las marcas puedan tomar acción que puedan generar empatía con esos usuarios. Ahí no sé, Hugo, si quieres agregar alguna cosa sí. puntual. No, sí, nada más ahí, la verdad me encanta cómo abres la conversación, Sharon, porque es una realidad con emociones al poder, porque tenemos un consumidor o un ciudadano, como lo queramos ver, creo que somos ciudadanos antes que consumidores,
que estamos viviendo diario bajo una amenaza de una pérdida familiar, de una pérdida de la salud, de una pérdida del empleo o una pérdida de nuestra capacidad económica. Entonces, cuando tienes a un ciudadano / consumidor que diario está viviendo con esta amenaza 24/7, es lo que determina cuál va a ser su patrón de consumo para los próximos días y meses, ¿no? Entonces, justamente ahí, pues es un ciudadano entonces que está todo el tiempo metido en su casa y a partir de ahí define todo su patrón de consumo. Entonces, yo ahí lo conectaría y justamente a partir de ahí viene otro tema que está estrechamente ligado y es otra tendencia, que es el tema de la salud mental. Que incluso me permito abrir tantito la puerta, no sé si para el próximo mes, sí, pero justamente también estamos preparando el informe de tendencias de talent, ¿no? De talent engagement a nivel global. sí. Y entonces, pues tenemos aquí no solamente talento que forma parte de las empresas, sino ciudadanos donde la salud mental cobra un rol fundamental, Claro. como lo decía Aaron ahorita, desde el estado de ánimo que tenemos nosotros, que es necesario y prudente abrir una conversación sobre nuestra salud mental, porque en el momento que nosotros obviamente pues estamos felices o no, se disparan determinados consumos de productos y servicios. Y por ende también, bueno, como colaboradores, también reaccionamos de una manera distinta. Entonces, salud mental, nunca antes visto, va a tener que quitársele esa etiqueta de tabú que tenía antes y hablar frontalmente que necesitamos ser personas estables y felices, porque eso dispara de una manera significativa el consumo, ¿no? Y el consumo beneficia obviamente pues al desarrollo de las economías locales y obviamente también a nivel internacional. Buenísimo. Sharon, ¿cuál es la segunda tendencia? Bueno, esa que te menciona Hugo es una de ellas, es digamos, la segunda, hablemos de salud mental. Okay. Y muy ligada a eso, y también aportando un poco de comentarios, o sea, las marcas ahora van a tener que pensar mucho para generar empatía con ese usuario que ya cambió, a través de estos temas que pueden convertirse en activismos corporativos, que marcas defiendan el tema de que acompañan a sus consumidores y a sus usuarios, y que les apoyan en términos de salud mental y de que ese tabú ya no existe. O sea, ya podemos hablar de salud mental abiertamente donde sea. O sea, las redes sociales están llenas de grupos de apoyo, donde las personas se unen a esos grupos para sentir que los que se sienten identificados que han pasado trastornos de salud mental y otros que no lo han pasado, pero quieren apoyar a esas personas. O sea, y eso nos lleva a no vamos a ir en orden, sino que vamos conectando una con otra y que vemos que todas están conectadas entre sí. Y de esta vamos, por ejemplo, a la cultura de cancelación. ¿A qué le llamamos cultura de cancelación? Le llamamos cultura de cancelación a ese nuevo rol que tienen que tener las marcas para prevenir y en ese sentido tienen que mantenerse escuchando lo que están diciendo los usuarios hoy en día y prevenir que se les arme una ola, digamos, detractora frente a su marca. Por ejemplo, si estamos hablando de que hoy en día los usuarios están súper sensibles emocionalmente, defienden causas sociales específicas, este tema de la salud mental que está muy en boga y que las marcas deberían estar pensando creativamente campañas que involucren el tema salud mental. Cuando un usuario no se siente que las marcas que prefiere defiende una de estas causas, entonces las rechaza. Y este nuevo activismo que se ha generado a través de las redes sociales, o sea, el poder que generan las redes de convocatoria a incluso eventos o sea, de estar frente a una marca, de hablar mal de una marca, de desacreditar incluso una marca, simplemente porque esa marca no defiende sus ideales. O sea, estamos hablando, y sobre todo, de que en las redes sociales quienes predominan son los millennials y la generación Z, quienes
tienen ya muy adentrado el tema de que si la marca que yo consumo no defiende las causas en las que yo creo, entonces le voy a hacer una campaña de descrédito para que mis Mío, le doy la espalda. también dejen de seguirla. Sí. No sé si ustedes han percibido lo mismo. No, pero totalmente. Obviamente uno a veces, eh, obviamente porque no somos de esa generación, uno a veces dice, cónchale, pero ¿por qué tanta sensibilidad? Hay como una hipersensibilidad a algunos temas. Sin embargo, esa es la crítica como ciudadano que uno puede hacer, pero como profesional de esta carrera de mercadeo y como consultor de empresas y de marcas, uno tiene que ver eso como una realidad. Es decir, no es que criticando a los consumidores no vamos a lograr nada. Tenemos que montarnos en su mindset, en por qué ellos son así, para poder entonces enganchar con ellos en un momento determinado, ¿no? Ahí está la clave de lo que mencionaba al principio, de la empatía, Claro, de justamente generar esa empatía, conocer quién es ese consumidor, que generación tras generación son completamente diferentes. totalmente. Y también una clave que quiero dejar aquí es el tema de que las marcas deberán entonces escuchar para anticiparse. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo debo estar escuchando cuáles son las causas que defienden mis consumidores, mis clientes ideales, mis usuarios, para entonces anticiparme a cualquier ola detractora que pueda surgir de cara al futuro y entonces plantear acciones Claro. que obviamente mitiguen esa acción que a cualquiera le daña la reputación. Sí, Entonces, eso es totalmente. un dato clave que me gustaría resaltar. También otra tendencia que tenemos es simple y menos. Esto desde dos puntos de vista. Simple en el sentido de que los usuarios hoy en día quieren obtener un producto de la manera más sencilla posible. O sea, el usuario no quiere un e-commerce complicado que tenga que dar 7 pasos para obtener una compra. O sea, el usuario de hoy en día quiere que si quiere pedir un delivery, por ejemplo, a su casa, lo quiere pedir a un restaurante, no quisiera que si lo busca por Google, y llame, no, que solo el pedido por WhatsApp. Entonces va a tener que irse a WhatsApp. Claro. Y luego por WhatsApp, entonces no tiene dónde rastrear dónde está su delivery. Que si el delivery dura mucho, que si el menú es muy amplio del restaurante, incluso hasta eso es un tema hoy en día, de que si el menú es muy amplio o muy pequeño. Preferimos menús más pequeños, Sí. los consumidores de hoy en día. Y asimismo también con el tema de las grandes marcas, de saber que estamos en un tiempo en donde se debe priorizar un producto específico y a ese producto entonces darle mayor calidad, mejor entrega o mejor proceso en lo que consta toda su cadena de valor, mejor proceso de producción, que eso impacta incluso hasta ambientalmente y hasta en eso se fijan los usuarios, qué tan ambientalmente sostenible es la marca que consumen. Sí. Involucran varias cosas, pero ese se centra en eso, básicamente, en que para adquirir un producto necesitamos menos pasos, mayor calidad de ese Claro. producto y menos opciones. Cónchale, Porque y hoy más simple, por favor. y más simple, así mismo. Así mismo. Hoy tenemos necesidades completamente diferentes al año pasado. O sea, ya no estamos pensando quizás en necesito comprar ropa para salir, necesito irme a un viaje y hacer escala en 4 o 5 países. O sea, no. Hoy tenemos necesidades más básicas incluso y completamente diferentes que las marcas van a tener que adaptarse a ellas. Excelente. ¿Seguimos? Otra de las tendencias es un tema de hogar sano y seguro. El tema de hogar sano yo creo que es uno incluso hasta de los más importantes, porque todo este cambio que hemos venido haciendo los ciudadanos, como mencionó Hugo, que antes de ser consumidores somos ciudadanos, todo este confinamiento nos ha llevado a incluso, y este tiene también impacto en muchos sectores de la economía, nos ha llevado a entender qué tan cómodos nos sentimos en casa. No sé si a ustedes les pasó en algún momento que cuando tuvimos que hacer el confinamiento, reestructurar la casa a oficina, cuando iniciaron las clases de los niños a escuela,
tenemos el tema de también las labores domésticas, o sea, tenemos el tema de la socialización con la familia cercana, que era con los únicos que priorizábamos reunirnos. Entonces, todo ello nos llevó a reinventar nuestro hogar y a darnos cuenta que lo que nos interesa es que nuestro hogar sea un lugar sano, que nos aporte salud emocional, que nos aporte estabilidad, que nos aporte tranquilidad y también que nos sintamos seguros en el hogar. Y aquí hablo de los diferentes sectores que intervienen, porque esto viene desde la parte arquitectónica de cómo están construidas las casas y esas nuevas tendencias que tienen que tener los arquitectos en mente para hacer nuevos proyectos donde se contemplen todos estos espacios en casa para las diferentes etapas que vive una familia, así como también el tema de centrarse en el bienestar de la persona, o sea, de que toda la construcción esté basada en la comodidad de las personas. Confort y salud, más que todo, tienen que intervenir en todo eso. Y así, todas aquellas marcas que se dirigen al hogar, pues tendrán que reinventar cómo pueden hacer que ese usuario se sienta más confortable y saludable a la vez dentro de su hogar. Buenísimo. Muy bien. Hugo, no sé si quieres comentar la próxima tendencia de desincronización social, que también eso se oye complicado. Desincronización social. Cuéntame, Héctor. Sí, la verdad la desincronización social tiene que ver muchísimo con dos igual de las tendencias que hablábamos antes, la de emociones al poder, la de salud mental, porque justamente lo que nos estamos enfrentando es en una nueva forma de vida, que lo que quiere hacer es garantizar que nosotros como ciudadanos, como consumidores, estemos integrados de la mejor forma en las actividades que nosotros hacemos en nuestro día a día, tomando en cuenta pues que estamos, uno, encerrados en nuestras casas todo el día, dos, que eso ha provocado que, por ejemplo, en muchas cuestiones laborales, la jornada se vea claramente afectada en cuanto a la jornada, pues ya no dura las 8 horas que duraba antes, en teoría, ¿no? Ahora pueden ser jornadas de 10, 12, 14 horas, 16 horas, lo cual implica que haya una desconexión imperativa por parte de nosotros como ciudadanos, como consumidores, para garantizar una buena estabilidad y obviamente también que las marcas puedan entender este contexto que hablaba Sharon hace unos minutos, y entonces a partir de entender este contexto realmente poder ofrecer una cadena de productos y servicios que respondan a una necesidad inmediata que tienen en este momento o que tenemos en este momento los consumidores y los ciudadanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que haya un delivery que corresponda a la necesidad que tenemos en ese momento. Sí. ¿Por qué? Porque pues terminé mi jornada hoy laboral a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, que haya abierto hoy a las 11 de la noche, que pueda satisfacer esa necesidad. La verdad, los horarios se rompieron en absoluto, ¿no? Los horarios de apertura, de cerrada, se han modificado no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, aquí nuevamente las marcas tienen que corresponder con esta analítica de datos que mencionaba Sharon cuando iniciamos la conversación. Hoy, justamente las marcas deben de estar bien atentos, escuchando activamente lo que sucede por parte de los consumidores para realmente poder reaccionar de manera inmediata, como decía Sharon, también anticiparse y poder proveer soluciones que corresponden a la realidad de hoy, miércoles 17 de febrero, no a la de antier, no a la de hace un mes, sino a las necesidades de hoy, porque también todo está cambiando. Hoy puede modificar el semáforo o no. Hoy pueden a lo mejor cambiarse determinadas iniciativas
por parte de las instancias sanitarias. Todo va cambiando de un día para otro y en ese momento las empresas y las marcas tienen que modificar todo su esquema de negocio para satisfacer la necesidad que en ese momento tiene un ciudadano o un consumidor. Mira, para aquellas personas que sintonizan en este instante, estamos conversando con dos ejecutivos de Llorente y Cuenca. Estamos hablando con Sharon Ramírez, quien es gerente del área digital para Santo Domingo, y tenemos a Hugo Valdés, quien es director de Consumer Engagement en México. Claro. Excelente, seguimos con esta tendencia, ¿eh? Hay otra tendencia que también tiene mucho que ver, o sea, como decía Sharon, todas están conectadas y parte del entendimiento que deben hacer las marcas y las empresas para saber cómo llegarle al consumidor de hoy en día. Una de esas prioridades que va conectada con simples menos es asequibilidad. Y ahí justamente nos estamos enfrentando con que somos consumidores que, como platicábamos hace rato, vivimos esta amenaza constante de que nuestra capacidad económica se puede ver mermada, ¿no? Puede ser o no, pero está esa amenaza constante. Entonces, a partir de ahí, nosotros priorizamos si la playera que nos vamos a comprar tiene la calidad que mencionaba Sharon o no. Sí. Y entonces, si también tiene el precio que nosotros consideramos justo para lo que estamos comprando. Entonces, marcas se están enfrentando a este tipo de consumidores que demandamos mucho mejor calidad de los productos o servicios que tenemos y también que no estamos dispuestos a pagar un valor que nosotros consideramos mayor al que tiene. ¿Por qué? Porque somos más conscientes y más demandantes y más exigentes con la realidad. Entonces, tú me proporcionas este producto o servicio en lo que yo considero que es justo, perfecto. No lo vas a hacer así, entonces me voy con la marca siguiente que va conectada con cultura de la cancelación, que ya lo habló Sharon, ¿no? Entonces, muy bien. Así es como José Luis y Rafael, o sea, si ven cada una de las tendencias que estamos mencionando, se conectan una con otras, sí, porque al final el consumidor, o sea, el usuario, lo único que le interesa es que emocionalmente esas marcas conecten y lo hagan de forma creativa. O sea, esas son como las dos vertientes principales de las que nacen todas estas tendencias y por eso podemos, interconectar una con otra. Y en ese mismo tenor de la creatividad, vamos con la siguiente tendencia, que es la era de la creatividad. Es cierto que muchas veces escuchamos la palabra ser creativo, o sea, siempre estamos hablando, no, que tenemos que ser más creativos, tenemos que innovar, vamos a buscar formas de ponerle más creatividad a este proceso. Hoy en día, la pandemia ha acelerado eso con pasos agigantados y digamos que casi sin pensar que estábamos replanteándonos la creatividad de ciertas cosas. No solo ha pasado para las empresas, en donde empresas han tenido que reinventar su modelo de negocio, incluso, o sea, cuando aquellas tiendas tuvieron que cerrar por el tema del confinamiento, tuvieron que, los que no tenían delivery, por ejemplo, o entrega a domicilio, o pago con tarjeta, que solo recibían efectivo en sus tiendas, los pequeños locales, por ejemplo, tuvieron que reinventarse y muchas crearon una cuenta de Instagram para poder vender sus productos a través de las redes sociales hoy en día, de contratar un delivery para que le lleve ese producto a ese consumidor que lo estaba requiriendo en ese momento y que no podía trasladarse a la tienda física para comprar ese producto. Y hablo de que no solo ha impactado en las empresas, sino también a nosotros mismos, a las familias. Sí. O sea, díganme ustedes cómo vivimos nosotros la Navidad del año pasado, el Día de las Madres, el Día de los Padres, el tema del inicio del año escolar. Todas esas eventualidades que ya generacionalmente y culturalmente estábamos acostumbrados a hacerlo de una forma, tuvimos que reinventarnos. Muchas personas, como particularmente en República Dominicana, Hugo, porque aquí teníamos un tema de toque de queda, sí,
hago mención a Hugo porque Hugo está en México, Sí, tuvimos que hacer almuerzos en vez de cenas de Navidad. sí, Ya eso es una reinvención que es creativa, o sea, el ser humano incluso tuvo que ponerse creativo para sacar de abajo, como decimos en buen dominicano, y hacer las festividades que son tradiciones para poder tener un momento agradable dentro de todo ese 2020. Y asimismo, entonces, las marcas van a tener que estar reinventándose constantemente hasta que logren hacer que la creatividad deje de ser un modo de estar, o sea, de yo decir, me voy a poner creativo en 3 horas o, ok, voy a hacer una sesión de creatividad, sino a que pase a ser un modo de ser, de que sea ya esté tan adentrada en la cultura de las personas, las empresas, que no tengamos que propiciar una reunión de brainstorming para ser creativos, sí, sino que ya esté dentro de nuestro ADN como tal pensar en ser creativos. buenísimo. Y siguiendo con otra, ya nos quedan pocas, realmente nos quedan dos que son también súper importantes, que es un nuevo modelo de ciudad y la última que es Support Local, que creo que ha sido una de las más impactantes, en donde, por ejemplo, voy a hablar un poquito sobre el tema de un nuevo modelo de ciudad. ¿A qué nos referimos con un nuevo modelo de ciudad? Ciertamente, hace años hablábamos inicialmente por el cambio climático, cómo las ciudades tenían que reinventarse, que si tener más coches eléctricos, que si tener más áreas al aire libre disponibles para sus ciudadanos, que si tener, por ejemplo, en los centros de las ciudades, que conviva todo lo que es trabajo, ocio, el tema de consumo de las tiendas, que convivan en una sola área de la ciudad, para que otras áreas de la ciudad puedan estar más libremente, o hablando a nivel de sostenibilidad ambiental, ambientalmente mejor hechas áreas en ese sentido. Y hoy en día no solamente podemos hablar de lo que es el cambio climático, sino también cómo rediseñar actividades culturales, familiares, en el nuevo modelo de lo que hoy estamos viviendo. En algunas ciudades estamos confinados, en otras no, Sí. en unas tenemos toque de queda, en otras no. Entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar a esa nueva modalidad para que este ciudadano se sienta bien viviendo en su ciudad? Y por último, la última tendencia es support local. Vamos a tener un mayor enfoque a hacer un soporte para las compras locales. Esto creo que en todos los países del mundo vivimos esta tendencia. Vivimos la tendencia de que muchísimas veces lo que estábamos acostumbrados a comprar por internet, a comprar a grandes marcas de otros países, nos acostumbramos entonces a comprar a lo local, a apoyar tanto por la sensibilidad y la empatía, que ahí vuelve la palabra empatía, que generamos por ese agricultor que supimos que no está vendiendo, o por ese negocio que tuvo que cerrar durante 2 meses y obviamente sus ingresos bajaron. Y desde ese punto emocional, desde ese punto de sensibilización humana, muchos dijimos, mira, es momento de apoyar lo local, es momento de hacer crecer desde mi país y hacer como ser consciente de esas decisiones que estábamos tomando, de que si voy a comprar, muchísimas personas que utilizan, en los gimnasios lo trasladamos a la casa, Sí. de que si ahora necesito unas herramientas para hacer ejercicio en la casa, en vez de pedirla por Amazon, déjame ver qué tienda local aquí la Claro. tiene y te pido. Entonces, esa es una tendencia que también va a primar dentro del 2021, y es que vamos a seguir apoyando lo local antes que lo internacional. Y creo que han sido todo las 10, hemos mencionado las 10 tendencias. Sí. No sé si tienen algún comentario o pregunta No, respecto a mí me a esto. parece que esto es como un must, ¿verdad? Esto hay que, Sí. esto es como un decálogo que hay que imprimirlo y entregárselo a los ejecutivos de los departamentos de las áreas comerciales, de Es las así. organizaciones, porque de repente lo que uno ve es que la gente sigue hablando de cuándo regresaremos a la normalidad, cuando probablemente esa normalidad nunca vuelva.
y creo que tenemos que tener esa conciencia. Habrá cosas que regresarán a un nivel muy parecido al que estaban antes. Habrán otras que nunca regresarán a ese nivel. Y si nosotros como departamento comercial de una organización no tenemos eso claro, pues la podemos pasar muy mal, porque nos vamos a dar cuenta cuando las ventas empiecen a desaparecer. Y ya cuando las ventas empiezan a desaparecer, yo creo que ya es muy tarde para reaccionar. Es así, es así. La verdad es que el término nueva normalidad vamos a tener que asumirlo como tal, o sea, no pensando en que cambió y va a volver a la normalidad anterior, sino que ya este va a ser el nuevo mundo, el nuevo consumidor, el nuevo ciudadano, una nueva persona. O sea que totalmente de acuerdo con eso, José Luis, y sí que esto deberá ser, digamos, una Biblia para todas las empresas que quieran entonces ser exitosas con sus consumidores o incluso abrir su target de consumidores al que se dirigen. Felicitarlos por esta sensibilidad Sí. de ustedes como negocio, de no solamente pensar básicamente en tener informaciones internas para desde el punto de vista comercial sacarle provecho a sus clientes, sino exteriorizar como un aporte a los clientes y las marcas de qué se puede hacer para mejorar y conocer más al nuevo consumidor. Así que felicitaciones. Bueno, pues jóvenes, de verdad que agradecer infinitamente su tiempo, sobre todo a Hugo Valdés, director de Consumer Engagement de Llorente y Cuenca, México, que amablemente pues accedió a estar con nosotros en este programa. Gracias por tu tiempo, Hugo. Y a Sharon Ramírez, quien es gerente del área digital de Llorente y Cuenca en Santo Domingo. Muchísimas gracias, Sharon. Y bueno, vamos a tener aquí, ya lo saben, las personas que agarraron esta participación ya comenzada, pues pueden ir a nuestro canal de YouTube, también pueden ir a nuestra aplicación y ahí van a encontrar en diferido pues todo el contenido de lo que hemos hablado en esta interesantísima participación pues de Llorente y Cuenca. Así que gracias a todos y hasta un próximo encuentro con otros temas así de interesantes para su público. Excelente, muchísimas gracias. gracias. Vamos a agradecer al TIS, gracias a nuestros invitados, al TIS, auspiciador de nuestras entrevistas. Al retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios. Bye, bye. Bien, soy Rafael Fernández de Almuerzo de Negocios y te invitamos a visualizar todos nuestros contenidos en nuestro canal. Recuerda suscribirte, darle a la campanita para recibir las notificaciones de todo lo que realizamos dentro y fuera de cabina.